Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, X, Spotify, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, solidez y futuro. Vegaco, de tu lado siempre. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden acceder a ATH Móvil Negocios y realizar un donativo a Bonita Radio o a Periodismo 21. Pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Es una tarde de martes 13 de enero del año 2026. Hemos llegado al almuerzo deportivo por aquí por Bonita Radio. Yo soy Rodrigo Otero Goico y estamos en vivo en el estudio Guiguito Otero en San Juan, Puerto Rico, para el mundo entero. Y ayer arrancó la serie final de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente. Y fue todo lo que esperábamos. Los dos mejores equipos de la temporada jugando en la serie final. Y de qué manera nos deleitaron esos jugadores. Qué clase de juego, señoras y señores. Pero fue Santurce el que ganó el primer juego. Y fue... pero qué clase de novena entrada, señoras y señores. Vamos a hablar del primer juego de la serie final de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente. Vamos a hablar de Carlos Beltrán y cómo pinta sus posibilidades, cómo pintan, por dónde vienen los tiros, las posibilidades de entrar al Salón de la Fama de Cooperstown. Y finalmente vamos a hablar de un tema que nosotros hemos tocado recurrentemente en este programa. Y se trata de la violencia normalizada en los escenarios deportivos, específicamente en el hockey sobre hielo. Ha trascendido un video donde un juego de hockey de niños infantiles, hay una trifulca, una pelea, y las personas en el coliseo, en el estadio, estaban riéndose, gozando de lo lindo de ver a los muchachos allí peleando. Ahora hay investigaciones relacionadas, pero vamos a hablar de eso y mucho, mucho más. Bueno, señoras y señores, por ahí el primero en llegar fue David Velázquez. Ayer fue Eric Alfonso, que es de los Leones de Ponce. Hoy el primero en llegar es David Velázquez, un senador de San Juan, que pues no tuvo su mejor año este año en la Liga de Béisbol, pero aquí presente, apoyando como siempre. Y él siempre les envía su saludo. También está mi amigo Javier González, el indio de Mayagüez, que nos envía el siguiente mensaje. Saludos, amigos, qué juegazo el de anoche. Victoria para los cangrejeros. Así mismo es, gracias por decirlo, ¿sabes? David dice: Eric, Alfonso y Wanda, no se desanimen, que esta serie apenas comienza y Ponce demostró que es un gran equipo contendor. Ahí lo tiene, eso es verdad, yo estoy de acuerdo contigo. Maricela Pérez, saludo, al fin en vivo, qué bueno, Maricela, que estás por ahí. Criselia de Vázquez, de la Cuna San Germeña, saludos desde la Cuna. Buen provecho a todos los bonitos y bonitas fans de Bonita Radio, ahí están. Edgar García, buenas tardes, buen provecho a todos los más de una amiguita. Buenas tardes para ti también, Edgar. Picó la palanca adelante, pero ahí hoy se empata, dice Edgar, bendito. David dice: Rodrigo, canta, soy cangrejero y palancú, echa para adelante, Santurce, echa para adelante. Eso es así, soy cangrejero y palancú, echa para adelante, cangrejo. Palancas arriba. Esa era la promoción de los cangrejeros hace muchos años atrás, cuando Héctor Rafael Vázquez narraba los juegos de Santurce. Echa para adelante, Santurce, cangrejero y palancú. Bueno, señoras y señores, 5-4, la victoria, dramática victoria de los cangrejeros de Santurce en el primer juego de la serie final de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente. Y esto fue un juegazo. Aquí hubo picheo, aquí hubo bateo oportuno, aquí hubo buena defensa.
De hecho, no hubo ni un solo error en todo el juego. Se jugó un juego de calidad. Yo tengo aquí varios videos y tengo las gráficas con los numeritos. Voy a empezar con el equipo de Santurce, que fue el ganador. Vamos a ver el bullpen y aquí un popurrí de lanzadores por el equipo de Santurce. Arrancó Ashton Goudeau, que no tuvo la mejor salida. En 3 entradas le dieron 2 hits, le hicieron una carrera que de hecho fue en la parte alta de la primera entrada. A Goudeau, William Simonet de Ponce pegó un sencillo al centro field que empujó a Dalton Guthrie, que había llegado a segunda había sido envasado en turnos anteriores, en su turno. Y con el sencillo de Simonet, Guthrie anotó desde segunda base. Así es que Ashton Goudeau no tuvo la mejor salida. Ese 2 hits, una carrera, dio 4 bases por bola y un ponche. De hecho, 2 bases por bola fueron en esa misma entrada y una de esas bases por bola fue Dalton Guthrie, que anotó desde segunda. Después vino Andrés Vázquez, que lanzó 2 entradas, no permitió hit, no permitió carrera y ponchó a 2. Blaine Abeita, una entrada completa, un hit, una carrera, le pegaron un jonrón. Eso fue Edwin Díaz en la parte alta de la sexta entrada, que le pegó el jonrón a Blaine Abeita. Después vino Luis Quiñones, lanzó una entrada sin hit ni carreras, ponchó a 1. Chávez Fernández, una entrada, una entrada, 0 sin hit ni carrera, tampoco ponchó a nadie ni 2 bases por bola. Y después vino Robert Selman, cerrador del equipo de Santurce, tuvo 2 tercios de entrada de pesadilla. Le pegaron 3 hits. Uno de ellos fue un jonrón que empujó, que entró 2 carreras, que empató el juego a 4 en la última entrada. Andrew Baker después vino y salvó el juego por el equipo de Santurce. En cuanto al bateo de Santurce, Nelson Velázquez, el refuerzo que vino de Cagua, es el poder, el mollero de este equipo de Santurce, que quizás le faltaba antes de llegar a esta serie. Nelson Velázquez ayer en un juego donde Santurce solamente conectó 6 imparables, Nelson Velázquez conectó 2. O sea, una tercera parte de ellos. Uno de ellos fue un jonrón y el otro fue un doble. Empujó 3 carreras y anotó otra. Está bateando 300 este señor. Después vino Jack López. No vino después, pero Jack López de 4-1 con una anotada, batió un doble. Está bateando 259. Rubén Ruby Castro dio el hit para dejar a Ponce en el terreno. Ese hit fue un doblete por la línea del jardín izquierdo, que remolcó a Jeremy Arocho, que corrió desde primera como flash por ahí para abajo, mírenlo ahí, para ganar el juego. Johandy Morales de 3-1 con una anotada, bateando 360, y Andrew Velázquez de 3-1 con una empujada, 1.43. Mirando al equipo de Ponce también permitió 6 carreras, 6 hits, como les dije ahorita. Y aquí tienen Brian Salgado, 5 entradas completas, le pegaron 5 hits, le dieron 4 carreras, 3 bases por bola y ponchó a 1. Uno de esos hits fue un jonrón. Eric García, 2 tercios de entrada, sin hit ni carrera, una base por bola y ponchó a 1. Jalen Miller, de 1 y 1 tercio de entrada, sin hit ni carreras, una base por bola y no ponchó a nadie. Jarol Cortijo, una entrada sin hit ni carreras, un ponche. Gabriel Rodríguez, en 1 tercio de entrada, permitió el hit de la victoria del equipo de Santurce. Había envasado a 1, que de hecho fue Jeremy Arocho. El bateo del equipo de Ponce. Edwin Díaz de 4-1 con una anotada, una empujada, fue un jonrón. Esa es la sexta entrada. Alex Dickerson fue el que batió el jonrón para empatar el juego en la novena de 3-1 con 2 empujadas, bateando 300. El Pulpo Rivera de 4-2 con una anotada, bateando 2.33. Ese es otro de los refuerzos del equipo de Ponce. Y Will Simonet de 4-2 con una remolcada, bateando 2.31. Miren, este juego realmente nos presentó las cualidades que ambos equipos tienen
que tiene que ver con el picheo, tiene que ver con la defensa, tiene que ver con el bateo. Eso es lo que usted está buscando. Esos son los 3 elementos de un juego de béisbol: su bateo, su picheo y su defensa. En este juego específicamente, primer juego de la serie final, tuvimos un juego del calibre de serie final. Tuvimos un juego entre 2 equipos que están en su mejor momento, a pesar de las bajas, a pesar de las lesiones. El equipo de Ponce se mantuvo en juego, hizo lo que tenía que hacer, vino el batazo oportuno, tuvieron buen picheo. A mí me parece un picheo sólido. Y lo mismo puedo hablar de Santurce. Ahora, la novena entrada, ese picheo de Selman, que le cuesta al equipo de Santurce, hubo demasiadas bases por bola en ambos lados. Y bases por bolas que costaron carreras, muchas carreras. Y las bases por bola, yo voy a achacarle esto es a ambos equipos. Ustedes pueden dar sus opiniones aquí, por favor. Las bases por bola yo creo que van agarradas de la mano con el escenario. Serie final, una temporada ya de 40 y tantos juegos, 40 juegos en la temporada regular más los juegos de postemporada. Esas demostraciones de los dos lanzadores inicialistas no fueron las mejores salidas. Se vieron muy vulnerables ambos. Sin embargo, los relevos fueron efectivos, con excepción de Selman por el equipo de Santurce, y en el caso del equipo de Ponce, Gabriel Rodríguez, que fue el que permitió el doblete de Ruby Castro para acabar el juego. Otra cosa es la importancia del parque local. Miren, esto es una imagen que a mí me pareció muy, muy bonita, de hecho, del estadio Irán Bithorn ayer. Y tengo que decirles que esto no fue una noche sencilla, esto es una noche complicada. Ayer, lunes 12 de enero, fue el primer día de clases para muchísimas estudiantes. Muchísimas personas empezaron a trabajar ayer de manera rutinaria, de manera regular. El lunes han habido muchísimos gastos de Navidad y de las celebraciones relacionadas a las Navidades y al Año Nuevo. Y ciertamente no es una noche ideal para ir a un parque de béisbol. Sin embargo, ustedes vieron las imágenes ahí del estadio Irán Bithorn. Había mucha gente. No fue la mejor asistencia que ha tenido el equipo de Santurce este año. Sin embargo, había mucha gente. Y esa gente que estaba allí hizo mucho ruido. Y se quedaron hasta el final. Claro, los que se fueron, yo no me voy de ningún juego jamás. De ningún juego, de ningún equipo, porque a mí me parece que eso es, pues uno tiene que respetar el trabajo que esa gente está haciendo ahí. Y yo como fanático creo que uno se debe quedar hasta el final. Sin embargo, el hecho de que Santurce entró a la novena entrada con 2 carreras de ventaja pudo haber motivado a alguien a irse. Sin embargo, ahí parecía estar todo el mundo en ese momento, que Ponce en efecto pata el juego y hace del juego distinto. Había mucha asistencia y eso es parte de las ventajas que tiene usted jugar en su parque, en su campo, en su terreno. Número 2. Este juego contó con la ayuda de los refuerzos. Entre ellos, ahí está Nelson Velázquez con el primer cuadrangular del juego, o por lo menos de Santurce, que le empató el juego a 1 en la tercera entrada, porque ya el equipo Ponce tenía ventaja 1-0 en la segunda. Y entonces llegamos al final del partido, cuando Rubén Castro impulsa a Jeremy Arocho con ese palote por la misma línea del foul, y Jeremy Arocho corriendo desde primera. Venía como un flash. Muchas personas pensó que se había lesionado. En efecto, se lastimó, pero no fue severo. O sea, él después habló con los narradores del juego y en efecto dijo: me tiré duro y como que se quedó sin aire, se dio un cantazo, pero no nada que lamentar. Este juego tuvo de todo. Y a mí me parece que Santurce vuelve a contar con algo que yo creo que ha sido fórmula de Santurce durante toda la temporada. El picheo pudo haber sido mejor, pero fue sólido, particularmente de los relevistas.
Se complica en la novena entrada, sin embargo, pudo haber sido muchísimo peor si no hubiese sido ese trabajo de los relevistas. Y eso incluye o le aplica también a Ponce. Me parece que fue un juego sólido. El equipo de Santurce sigue siendo muy selectivo. De hecho, al final, Jeremy Arocho le dijo a Rubén Castro, antes de entrar a la caja de bateo, cuando Jeremy Arocho lo envasaron, le dijo a Rubén Castro, y eso lo hablaron ellos posterior al juego, espera el picheo que llega, espera el picheo. O sea, el equipo de Santurce está muy consciente de la manufactura de carreras a través de lo que sea, de lo que sea necesario hacer para llegar a base. Entre eso incluye la base por bola, como Jeremy Arocho llegó a primera y de hecho fue la carrera del gane. Ese tipo de juego de béisbol, y yo lo estoy analizando desde ahí, porque en efecto Santurce ha jugado un béisbol pequeño. Cuando digo jugar béisbol pequeño, hablo del béisbol fundamento. El que vamos a llegar a primera base, sea con una base por bola, vamos a usar el toque, vamos a ser estratégicos para llegar a primera base. Me parece que Ponce también lo hizo ayer. Por eso es que el juego fue tan interesante. Tan interesante. Y Santurce ha estado toda la temporada jugando ese juego de béisbol. El juego pequeño, el juego que muchas personas entienden que se ha perdido en Grandes Ligas. Pero en efecto es un juego de béisbol fundamento. Vamos a manufacturar carreras. Vamos a trabajar en llevar los jugadores a primera base, porque si usted no llega a primera jamás puede llegar al plato, jamás puede anotar. Eso es así, eso es una regla. Eso es una regla, es una ley. Para llegar al plato, para anotar una carrera, usted tiene que llegar a primera como sea. Como sea, tiene que llegar a primera. Incluyendo cuando bate un jonrón. Usted tiene que pasar por todas las basecitas cuando bate un jonrón. Así es que ahí lo tienen. Vamos a ver de nuevo el palo que dio Rubí Castro para acabar el juego. Esa línea que es la más... Qué difíciles son esas líneas por la línea... Esos palos por la línea de foul. Que es el área del parque que más lejos queda del jardinero. De hecho, el tiro llegó... Para que llegó desviado, pero hubiese habido una jugada en el plato bien interesante si el tiro hubiese llegado en punto. Pero de que el brazo lo tienen. Dicen ustedes por ahí, papapán, saludos especiales a la distinguida Griseli y también a doña Merce. Mi mamá anda por ahí, bendición, mami, qué bueno. Wanda Vázquez, mírenme a mí, bendito Wanda, pide la vuelta. Wanda Mato. Wow, qué lapsus. ¿Qué te puedo decir? Wanda, la excusa que puedo dar es primero que aquí se habla muchísimo de Wanda Vázquez, la gobernadora convicta. Sí, eso está. Y lo otro es que cuando yo estoy mirando el chat, abajo está David Velázquez. Y pues, perdona, Wanda, un abrazo. Un abrazo bien acalorado. Wow, perdona esa, ¿sabes? Eric Alfonso dice, llegué. Qué bueno que llegaste, hermanazo. Qué bueno. Eric Alfonso, muchacho, yo no duermo con Wanda Vázquez, nipa. Perdónenme de verdad. Ese es el lapsus. Uy, mi madre. Perdónenme. Bueno, pues esta noche, segundo juego de la serie final. Ponce visitando al equipo nuevamente de Santurce. Los primeros dos juegos son acá en el área metropolitana. Luego se mueven para Ponce. Ok, mañana descansan. Mañana miércoles descansan. Jueves y viernes en Ponce. Se descansa el sábado y el domingo nuevamente en Ponce. De ser necesario, regresan para acá entonces la semana que viene. Y hablaremos de eso en su momento. Sin embargo, los primeros, acuérdense que esto es una serie a 9 juegos. Los primeros que ganen 5, el primer equipo que gane 5, gana el campeonato de la Liga de Béisbol Profesional. Así que al equipo de Santurce lo que le queda es una victoria. 4 victorias. Y al equipo de Ponce le quedan 5. Eso es matemática 101, señoras y señores. Aquí tengo mi vasito de los cangrejeros de Santurce para aquello
Gran corrida de bases, dice David Velázquez. Ciertamente fue una corrida extraordinaria de Jeremy Arocho. Una jugada. Ustedes saben que los corredores, vamos a conversar de esto un momento. Los corredores vamos a ponerlo de nuevo. Los corredores están mirando a los dirigentes, particularmente el dirigente de tercera base, al coach de tercera, que es el que le dice al corredor, párate ahí o sigue. Obviamente, a Jeremy Arocho lo enviaron. Cuando usted escucha eso, no, a Arocho lo enviaron, fue que el coach de tercera dijo, dale por ahí para abajo, síguelo. Y en el caso de esta jugada, en efecto, Jeremy viene. Eso es otra cosa. La corrida de base es bien importante y quizás no se habla o no se analiza lo suficiente. Pero Jeremy Arocho, sabiendo que esa bola era un hit seguro, cuando esas bolas que salen para las líneas de los jardines, que salen para cualquiera de las dos líneas, es casi. O sea, los corredores saben que esa bola va a picar porque esa bola está bien separada. Es el área donde más lejos está la bola de un corredor, de un jardinero. Uno realmente sabe. Usted sabe que esa bola va a picar por ahí. Y Jeremy entonces arranca a correr sabiendo que esa bola va a picar. Y Jeremy es uno de los corredores más rápidos que tiene el equipo de los Cangrejeros. Tal vez uno de los más rápidos en la liga. Y arrancó a correr cuando la bola llegó al guante del jardinero. Ya él estaba rondando tercera. Ya le está dando la vuelta en tercero. Está llegando a tercera base. Y ahí lo envían. Y el tiro realmente llega. El tiro llega un poco tarde, pero fue bien cerrado en términos de cuando la bola llegó al guante del receptor, excepto que la bola vino desviada. Y la bola pues llega lejos del plato. Pero fue bien buena la jugada, tanto del jardinero por lo menos en atender ese hit difícil y la corrida de Jeremy Arocho, sin duda alguna. Porque ese hit, esos palos son bien complicados, son bien difíciles. Y otra cosa que tiene ese palo es que cuando esa bola llega al final, dan una verja y rebota y dan la otra verja. Es casi siempre, no siempre, pero casi siempre o generalmente, cuando la bola pica es como triangular, porque los ángulos de las verjas hacen que la bola pique hacia la otra verja y es como triangular. Por lo tanto, los jardineros anticipan dónde esa bola va a caer. Y se paran ahí, no necesariamente se paran detrás de la bola, sino se paran frente a la bola sabiendo que esa bola viene para acá o anticipando lo que va a hacer, que normalmente es como triangular. Y eso todo ocurrió. Me pareció una jugada de béisbol debidamente aplicado tanto en la ofensiva, en la corrida de Jeremy Arocho, como en la defensa del equipo de los Leones de Ponce. Sin embargo, es bien difícil usted poner esa bola como lo hacía Roberto Clemente, que la metía de strike en el plato. No todo el mundo es así. No todo el mundo es así. Y se necesita mucha práctica y mucho mollero para eso. Dice, gracias por su saludo, querido amigo. Le dice Criselia a David Velázquez. Ya lo saben, ustedes son amigos digitales. Vamos a ver qué pasa esta noche. ¿Quiénes van a lanzar por ambos equipos? Vamos a ver quiénes son los lanzadores de ambos equipos. No me llegó el reporte al momento de comenzar. Vamos a ver. Informe diario. Roster, estadística, serie final. Aquí está. No me ha llegado todavía el informe. No me ha llegado el informe. Pero vamos a ver si por aquí me llegó. El cangrejero. No, aquí tengo los árbitros. Vamos a ver. Ok, sí lo tengo. Me parece que sí lo voy a tener. No lo tengo. No tengo quiénes son los lanzadores del día de hoy. Pero podría ser por el equipo de Santurce Eduardo Rivera. Déjame ver si lo puedo conseguir acá. Pero buena pregunta, Edgar. Tú sabes que nosotros aquí estamos en vivo, señoras y señores. Estamos en vivo. Vamos a ver, déjenme sacar esto de aquí. Y wow, si Eduardo Rivera pichea hoy, sería bien interesante verlo jugar en este. Yo no sé cuán estratégico sea tener a Rivera hoy por el equipo de Santurce, pero veremos a ver. Bueno, no tengo la información a la mano. Vamos a ver. Santurce toma ventaja 1-0. No tengo la información a la mano, Edgar. Pero nada, yo te la puedo enviar tan pronto la reciba, sin duda alguna.
Tenemos una estupenda dama, fanática de Santurce, desaparecida. María Rodríguez Caro, que entiendo que estaba fuera del país. Fuera del país. Pero yo sé que ella va a regresar. ¿Quién más dice por ahí? Bueno, seguimos. Esta noche, repito, Ponce visita a Santurce, segundo juego de la serie final de la Liga de Béisbol Profesional Roberto Clemente. Bueno, quiero hablar un poquito con ustedes sobre la gran probabilidad de que Carlos Beltrán entre al Salón de la Fama en su cuarto año de elegibilidad. Las votaciones hasta el momento están por encima del 80%, creo que 87%. Hasta el momento, todavía falta, esto se va a anunciar la semana que viene. Pero todo parece indicar que Carlos Beltrán va a estar entrando al Salón de la Fama de Cooperstown. Y yo quiero hablar con ustedes sobre las razones por las cuales Carlos Beltrán no solamente merece estar en el Salón de la Fama, sino debió haber estado en el Salón de la Fama ya. Si no me equivoco, es el cuarto año de elegibilidad de Carlos Beltrán en las papeletas del Salón de la Fama de Cooperstown. Yo voy a empezar diciendo lo siguiente. Basado en la historia, en los precedentes del Salón de la Fama y las votaciones, no podemos olvidar que hay jugadores que han sido penalizados por algunos momentos en la historia. Y en el caso de Puerto Rico, Roberto Alomar me viene a la mente inmediatamente como uno de esos jugadores que por el episodio de la escupida a un árbitro no lo entraron en la primera. Bueno, se alega que no entró precisamente como un castigo de algunos de las personas que votan, precisamente por ese evento donde tuvo ese altercado con uno de los árbitros, sabiendo muy bien que no ha habido un segunda base mejor que Roberto Alomar en la historia. En el caso de Peruchín Cepeda, que entró por el comité, también Peruchín tuvo un caso con las autoridades, tuvo un récord criminal que tal vez pudo haber influido o influenciado a que no entrara de la manera tradicional. Pero y hay otros casos, como es el caso de Pete Rose, que todavía no ha entrado por la situación de las apuestas. En el caso de Carlos Beltrán, él tiene la situación de los Astros de Houston y el esquema de las señales que pusieron en cuestión ese campeonato del 2017. De que tenían un esquema para robar señales en el terreno. Eso nosotros lo hemos discutido aquí. Que a mí me parece que en cuanto a la práctica de descifrar señales, que es una palabra muy distinta a robar señales, pues es parte del juego. Yo creo que el trabajo suyo como pelotero es identificar los patrones, identificar con qué hace este equipo en X o Y situación. Y entre eso están las señales que se dan en el parque, los que hace eso es parte del juego. Ahora, el problema con esos Astros de Houston del 2017 es que tenían un esquema que utilizaban inclusive tecnología para precisamente identificar las señales y anunciarle a los bateadores, adelantarle el lanzamiento que venía. La situación con Beltrán es que él era parte de ese equipo en el 2017. Y eso le costó a Carlos Beltrán su trabajo como dirigente con los Mets de Nueva York, si mal ustedes no recuerdan. Y puede ser que esa sea la razón por la cual Carlos Beltrán no ha entrado al Salón de la Fama. Si Carlos Beltrán entra al Salón de la Fama esta próxima semana, que repito, es bien probable, sería el sexto puertorriqueño en entrar a Cooperstown. Roberto Clemente en el 73, Peruchín Cepeda en el 99, Roberto Alomar en el 2011, Iván Rodríguez en el 17 y Edgar Martínez en el 2019. Hay quienes incluyen
a Carlos Beltrán como uno de esos jugadores puertorriqueños que debe estar en el Salón de la Fama. Y yo voy a darles algunas razones por las cuales debe estar en el Salón de la Fama. Yo creo que lo más importante es el trabajo que Carlos Beltrán ha hecho en Puerto Rico con una institución que se llama el Carlos Beltrán Baseball Academy, que se dedica a educar y a desarrollar jugadores de béisbol. Y eso tiene mucho peso al momento de usted mirar la carrera de un jugador de béisbol después de su carrera como jugador. Y definitivamente este esfuerzo de desarrollo de jugadores, de desarrollar buenos ciudadanos, inclusive sin importar si llegan o no llegan lejos en el béisbol, que tengan la educación a través de la pasión por el deporte que tienen los muchísimos jóvenes en Puerto Rico, a través también del béisbol específicamente. Ahí está el Carlos Beltrán Baseball Academy. Yo quiero empezar por ahí. Número 2. En el caso de Carlos Beltrán, anoten esto. Es más, vengo acá primero para decirles de frente. Anoten estas estadísticas o estos numeritos para que lo tengan bien claro y lo puedan usar de referencia. De hecho, yo lo voy a hacer de referencia para futuras ocasiones cuando se habla de cuán impactante fue un jugador de béisbol en términos estadísticos en las Grandes Ligas. Y esto esto fue un análisis hecho por Major League Baseball y su publicación majorleaguebaseball.com. Miren, vamos a empezar con que Carlos Beltrán es uno de 38 jugadores con 1.500 carreras anotadas y 1.500 empujadas. Solamente hay 38 jugadores que han logrado esto. 30 de esos 38 son inmortales en Cooperstown. Esto no cuenta con Miguel Cabrera, Albert Pujols, que deben ser jugadores de primera entrada cuando les toque su turno. Pero ahí lo tienen. Carlos Beltrán, 1.500 carreras anotadas, 1.500 empujadas. Sigan anotando. Ahí lo dice la primera línea. Aún más raro todavía, lo estoy traduciendo. 500 dobles, 400 jonrones y 300 bases robadas. Solamente 5 jugadores en la historia tienen estos numeritos. Alex Rodríguez, Barry Bonds, André Dawson y Willie Mays. Y Beltrán, que tiene 565. Déjenme quitar el logo para que puedan leerlo bien. 565 dobles, 435 jonrones y 312 robadas son los números de Carlos Beltrán. Uno de 5 jugadores en la historia. Alex Rodríguez y Barry Bonds, que ustedes saben los retos. De hecho, Alex Rodríguez está dentro de esta papeleta donde está Carlos Beltrán. Alex Rodríguez y Barry Bonds saben los problemas que tienen en cuanto a su credibilidad y las cosas, lo que pasó con los esteroides y el perjurio, no fue perjurio, el no admitirlo o el negarlo siempre. André Dawson y Willie Mays están en esos jugadores. Sigan anotando. El porciento de bases robadas de Carlos Beltrán es el más alto. El más alto. O sea, cada vez que Carlos Beltrán se trataba de robar una base, lo lograban el 86% de las ocasiones. 86% de las ocasiones. ¿Ok? Pongan eso y miran, Tria Turner, Mike Trout, Jim Reynes y Jarrod Dyson. Esos son los otros. Esta es la estadística un poco más compleja. El WAR es una estadística relativamente nueva, donde hoy en día se calcula el valor de un jugador y lo usan mucho para el valor monetario de un jugador. Pero cuando hablamos de
victorias sobre reemplazo. Es bien complicado. Yo puedo hablar de esto con más detenimiento posteriormente. Pero Carlos Beltrán tiene un número bien alto en cuanto a esto, 70.1. Que está entre los mejores 10 jardineros en la historia. Y aquí lo dice, aquí hay una línea que puede explicar un poquito mejor, pero repito que esto es una estadística bastante compleja. De los 65 jugadores de posición en llegar a 70 WAR, que es el Win Above Replacement en su carrera, en la era moderna, desde el 1900, solamente 10, todos menos Beltrán, son Hall of Famers. Ponlo en la nevera. Y los otros son los numeritos de Carlos Beltrán como jugador de postemporada. Esto se le conoce como el Postseason OPS, el On-Base Percentage plus Slugging. Cuando usted suma esos dos numeritos, le da el OPS. Y esto realmente es una estadística bien impresionante. En la carrera de postemporada de Carlos Beltrán, promedio de 3.07, on-base percentage de 4.12 y un slugging de 609. Cuando usted suma los 609 y 412, le va a dar a usted un OPS de 1.021. Está en los mejores 10 en la historia. Mírenlo ahí. Lou Gehrig, Babe Ruth, Lenny Dykstra, Vladimir Guerrero, Paul Molitor, Hank Greenberg, George Brett, Carlos Beltrán, Albert Pujols y Daniel Murphy. Pon eso en la nevera. Pon eso en la nevera. Carlos Beltrán tiene los números. Carlos Beltrán tuvo una carrera intachable con excepción de lo que pasó con los Astros de Houston, que él era parte del equipo. Ciertamente era líder del dugout porque es un jugador que llevaba de la más experiencia que había en ese momento en ese equipo. Pero intachable, 20 años de carrera. Ahí lo tienen. Está encaminado a Cooperstown, Carlos Beltrán. Esto lo van a anunciar la semana que viene. Vamos a hablar más de esto en los programas futuros, inmediatos, esta semana y la semana que viene. Y seguramente vamos a ver a Carlos Beltrán, o vamos a estar celebrando el hecho de que Carlos Beltrán va a entrar al Salón de la Fama de Cooperstown. Pero ponga esos numeritos en la nevera. 1500 para número 1, 1500 carreras anotadas y 1500 empujadas plus. En el club de los 500 dobles, 400 jonrones y 300 bases robadas. El porciento de base de éxito robándose base de 86.4%. Número 1 en ese renglón. El WAR, el numerito de victoria sobre reemplazo es de 70.1. Y de todos los que tienen más 70 o más en ese departamento, todos son Hall of Famer menos Carlos Beltrán. Y por último y no menos, el OPS. El OPS es On Base Percentage plus Slugging. El porciento en llegar a base más el slugging. Él es uno de los 10 más altos en la historia en la postemporada, compartiendo la lista con Lou Gehrig, con Babe Ruth, Lenny Dykstra. Bueno, ya les dije. Esos son numeritos de Carlos Beltrán, señoras y señores. Póngalo en la nevera. Encaminado en los Cooperstown, el señor Carlos Beltrán. Bueno, antes de continuar, recuerden, amigos y amigas, que este programa siempre traído a ustedes por la cooperativa Cero Gandía. 70 años sirviendo bien. También gracias a la cooperativa de Vega Alta, de tu lado siempre, por siempre auspiciar este programa, este proyecto, y ustedes siempre por estar ahí. Recuerden que pueden donar aquí en el chat, pueden donar, pueden ir a TH Móvil, Bonita Radio en negocios, también pueden encontrar a Periodismo 21 en negocios en ATH Móvil, pueden ir a hacer a las páginas de internet de bonitaradio.net, donar a través de PayPal, tarjetas de crédito, lo mismo pueden hacer en periodismosiglo21.com, o pueden enviar cheques o giros postales a nombre de Periodismo 21 a la dirección que siempre damos al principio y al final de todos nuestros programas. Así que póngalo en la nevera. Robar señales. Ay, si las señales las vemos hasta por televisión. Yo, experta en béisbol, según FISO en Cuba,
las descifro. Imagínate, los que verdaderamente son parte del juego, ellos viven del béisbol, dice Criselia de Vázquez, de que pues eso es parte del juego. El problema no fue eso, el problema fue el esquema. El esquema que desarrolló el equipo de Houston para lograr hacerlo. Dice Javier, el Salón de la Fama es un recinto de la historia del béisbol en Estados Unidos y la historia no siempre es bonita. Debe estar incluido todo, especialmente los jugadores que sobresalen con grandes carreras. Yo estoy de acuerdo. Y además hemos hablado aquí de las contradicciones. La contradicción de Babe Ruth hoy en día, en el siglo XXI, el no estar en el Salón de la Fama por las apuestas, mientras las casas de apuestas son los auspiciadores más grandes de la liga, me parece que ya está pasé. Personalmente yo objeto a los jugadores que han usado los esteroides anabólicos. Volvemos, eso es muy controversial en muchos de los casos, particularmente el de Rafael Palmeiro. Es que pues cometió perjurio y por ahí se agarraron. El problema es que a la liga se le va a hacer difícil. La liga y todos los jugadores que estuvieron envueltos jugando en aquella época, es que eso estaba rampante. Y yo me imagino que habían jugadores que si no hacían eso, no competían o no podían competir. Eso es un tema bien difícil, bien sensitivo, precisamente porque hay muchas cosas que no conocemos, no sabemos. Cuán frecuente, cuán accesibles eran los esteroides en aquel momento. Eso me parece que era muchísimo más accesible, que había muchísimos más jugadores envueltos, precisamente porque si tú no lo haces te quedas atrás. En cuanto recuerden que eso es un negocio. Eso es un negocio y hay miles de jugadores detrás de tu posición. Y con esa presión es complicado trabajar, pero ahí hay mucho que analizar. Eso no se queda ahí en la superficie. Yo creo que todos los atletas deben hacerlo, ejecutar sus prácticas de manera limpia, de manera justa. Pero en esta situación, en aquella época donde todos estos jugadores que están vinculados directamente al uso de esteroides anabólicos, incluyendo aquellos que nunca lo admitieron, en aquella época no era solamente en el béisbol. Hemos visto ya también en los Juegos Olímpicos, lo hemos visto en el ciclismo con Lance Armstrong y todo lo que había, el esquema o la grandeza de la distribución, o sea, el alcance que tenía todo esto. Esto era un problema del deporte internacional. Y eso hay que discutirlo desde esa perspectiva. Lo que pasa es que a mí me parece que no vamos a saber nunca cuántas personas habían envueltas, cuántos jugadores estaban realmente utilizando esteroides. Solamente salieron esos jugadores que evidentemente sabemos hoy quiénes son y quienes están vinculados, como es el caso de Alex Rodríguez, como es el caso de Barry Bonds, Rafael Palmeiro, Mark McGwire, Sammy Sosa, entre todos esos jugadores que rompieron récord que llevaban casi 100 años, un siglo, que era difícil hacerlo y ellos rompían esos récords sin problema, y eso fue lo que llamó la atención. Lo he dicho aquí también en otros contextos. Dice Grisela, yo no veo este tipo de análisis en otros programas deportivos, por eso es que te seguimos. Gracias, Griselia, por eso. Castigan a los atletas, pero al proveedor, nada. Solamente han habido bien pocos de los suplidores. Y repito, cuando hablamos de suplidores, a mí me parece que no es solamente el doctor, ni el farmacéutico. Ahí hay mucho envuelto. Hay mucho envuelto. Y eso lo dejaron ahí. Vamos a dejarlo ahí. Y pues ahí están los presuntos implicados de jugadores, los que deben estar en el Salón de la Fama: Barry Bonds, Rafael Palmeiro. Hermano, cuando usted mira los números de ese señor. Bueno. Pero ahí tiene a Carlos Beltrán. Por último, esto es una situación bien lamentable. Yo les voy a poner aquí un video de un juego de hockey sobre hielo. Y yo quiero que ustedes vean, porque el hockey sobre hielo en Estados Unidos, Canadá, particularmente, que son los países que componen lo que se conoce como el National Hockey League, la liga más alta, el nivel más alto del hockey en Estados Unidos, yo diría que en el mundo. Se ha normalizado
las peleas. O sea, al punto donde si hay dos jugadores que se redan a pelear al puño, y esto es al puño, los árbitros no interfieren hasta que uno de ellos se caiga al piso. Y pueden estar dándose puños por casi un minuto. Y la gente está parada aplaudiendo. Nosotros hemos hablado de la normalización de la violencia en espacios deportivos, que yo creo que se debe erradicar. Y yo le he hablado hasta de experiencias personales, de precisamente momentos donde yo, cuando jugador, yo creo que lo he hecho aquí, que perdí el control y me botaron de un juego, y yo después miro para atrás y digo, qué vergüenza. Cuando eso no se debe normalizar. Y entonces vemos cómo hay personas que asumen actitudes violentas en espacios deportivos cuando no lo hacen fuera de ahí, porque pues afuera no, pero aquí sí se puede. Y personas que van a juegos de baloncesto y son violentos desde las gradas. Y vemos jugadores que responden igual de agresivos desde el tabloncillo o desde el campo de béisbol. Los espacios deportivos deben ser espacios de crecimiento, de desarrollo y deben ser sanos. Si nosotros normalizamos que haya un evento violento y con intención de hacerle daño al otro dentro de un espacio deportivo, estamos perdiendo como sociedad. Y yo creo que cuando tomamos lo que ocurre dentro de un campo deportivo y vemos lo que está pasando en las calles de ese país, en Estados Unidos, porque vamos a hablar específicamente de ello, pues ahí usted tiene que atar la cosa. No puede, eso no es un caso aislado. Es que en efecto hay cultura violenta dentro de los espacios culturales en ese país. Y la cultura incluye el deporte, señoras y señores. Esto que están viendo en pantalla fue un juego de la American Hockey League, que en el intermedio, cuando los jugadores grandes se fueron al descanso, hubo un juego de niños para entretener. Esto se llama el Hershey Bears Mites on Ice Intermission Segment. Esta sí se llama el Hershey Bears, porque esto fue en Hershey, Pensilvania, en el Giant Center. Y aquí son niños. Estos son niños de los equipos del Central Penn Panthers Youth Ice Hockey Club. Empezaron a pelear en el medio de un juego de los Bears y de Cleveland Monsters que estaban en el camerino. Ahora están diciendo, hay múltiples investigaciones sobre este incidente. Ahora están diciendo que esta pelea fue montada, que esto fue parte del espectáculo. Yo les puedo decir, esto por los dos lados es problemático. Si fue verdad y ahí no intervino nadie, es un problema. Y de hecho, y si fue montado y tampoco hubo en la montadera lleva gente ahí a separar también. Y además, montar una pelea entre niños, porque eso es lo que pasa en un juego de hockey, me parece que hay un problema muchísimo más profundo. Muchísimo más profundo. Esto yo lo voy a estar siguiendo. Esto fue, repito, en Hershey, Pensilvania. Pero esto es lo que hablamos de la normalización de la violencia en espacios deportivos. Y como en el hockey se pelea, pues los niños no tienen problema. Y yo quisiera, es más, lo voy a poner con el audio para que ustedes escuchen a las personas riéndose en las gradas, las personas que estaban grabando esto y las personas a su alrededor. Escuchen. Eso es un problema. Y es un problema cuando lo hacen los adultos. Me parece que es una barbaridad que todavía en deportes profesionales donde hay millones de personas mirando, se permita y se normalice y que se diga que es parte del juego que dos personas se entren a puños en el medio del hielo y hasta que uno no se caiga al piso no intervenir. Esto no es boxeo. El boxeo es un espacio que, a pesar de que tiene controles, de que hay una tercera persona en el cuadrilátero
velando porque se sigan las reglas y que nadie esté haciéndole daño al otro, y sabemos los problemas que ocurren. Esto me parece que es una barbaridad. Y no podemos separar lo que ocurre fuera de los espacios deportivos y lo que pasa adentro. Es una cultura violenta. Y es una cultura que hay que empezar a cambiar y arrancarlo de raíz. Yo empezaría por votar a las personas que trabajan en el hockey sobre hielo y endosan y quieren que se forme una pelea porque así hay más chavitos. Porque miren lo que pasa. Y a mí realmente me importa poco si esto fue de verdad o esto fue montado. Es el problema de la violencia y la normalización de la violencia en el juego. Esto, yo espero que las investigaciones lleguen a donde tengan que llegar, y a pesar de que si fue montado, también hayan consecuencias. Y esos muchachos hay que educarlos a que eso no es normal. Eso no es normal. Agredir a otra persona intencionalmente no es normal. Agredir a alguien verbalmente no es normal. No lo es. Y esto no se puede permitir. Y esto a mí me parece que son imágenes horribles. Horribles. Bueno. ¿Qué más? Voy con ustedes. Wow, qué mal y mal lamentable, dice Wanda Mato. Eso es así. Bertrán y Andrew Jones al Salón de la Fama este año, dice David Velázquez. Andrew Jones también, y de hecho Andrew Jones está debajo de Carlos Bertrán en las votaciones hasta el momento. Criselia dice, todo suspendido. Se supone que esto no ocurra, y mucho menos que los adultos lo disfruten. Shame on them. Muy bien, así es que se dice en el norte para que lo entiendan perfectamente bien. Bueno, yo me voy a regresar mañana con más acción deportiva. No se olviden, Carmen Enita Acevedo no va a estar a las 5 de la tarde con ustedes, pero mañana a las 8 de la mañana en Noticias con Café. Ella les ha adelantado que van a haber cambios en nuestras programaciones. Yo les puedo decir que nosotros, este programa en marzo se va a mover de nuevo, ¿se acuerdan? A las 6 de la tarde. Vamos a cambiar del mediodía a las 6 de la tarde. Pero les vamos a dar más detalles eventualmente. Así que pendiente porque van a haber cambios en nuestra programación, pero aquí vamos a seguir para adelante trayéndoles a ustedes el periodismo responsable y el deporte desde el ángulo, desde el lente de Bonita Radio. Así que tengan excelente tarde, buen provecho. Nos vemos entonces mañana. Un abrazo. Chao. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, solidez y futuro. Vega Coop, de tu lado siempre. No olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil Negocios, a Bonita Radio o a Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.